nos reúne este momento para que podamos compartir, hablar, ¿no es cierto?, acerca del diseño universal de aprendizaje. Eh, Hoy día, sobre todo en educación y en todos los contextos educativos, ya sea en educación inicial, primaria, básica, media, educación superior, hablar de diseño universal es no solamente una necesidad, sino una obligatoriedad para quienes ejercemos la docencia. Precisamente porque la invitación es facilitar el acceso al aprendizaje de todos los niños y niñas, jóvenes y adultos también. Por lo tanto, el desafío es significativo en términos de lo que implica el cómo diseñamos, pensamos, ¿cierto? Y ejecutamos una clase pensada en la diversidad de estudiantes que tenemos en la sala de clase, en el aula. Principalmente porque la esencia del diseño universal de aprendizaje tiene directa relación con este concepto de accesibilidad universal. Entonces, para partir, me gustaría que pudiésemos, los quiero invitar a usar su celular, pueden sacar, ¿no es cierto?, en la pantalla este código QR o ingresar a Menti a través de este código que está aquí viéndose, ¿no es cierto?, en la pantalla, el 1150-314. Si ustedes escanean con la cámara va a ser más sencillo y los va a conectar directamente al Menti para que puedan responder una pregunta. ¿Qué entendemos por duda? Quisiera saber qué es lo que saben ustedes al respecto, cuál es la conceptualización que tienen, qué es lo que hacen quizás en relación al DUA. Así que los invito, por favor, a contestar esta breve interrogante. ¿Han podido acceder? Cuéntenme si pueden ingresar. Yoselis. Doctora, es por cada una de las opciones agregar una breve respuesta, ¿verdad? De 25 Sí, por palabras. Ok, supuesto, exacto. gracias. Sí, sí, sí logré acceder, Carol. Ya escribo mi Perfecto. respuesta. Súper. Gracias. Aldo, no sé si estarás por ahí. Ahí está Diana de María de Los Ángeles, parece esperando en la sala. ¿La puedo emitir? Diana es del curso, ¿cierto? Ah, ya, está bien. Súper. Parece que ya ingresó. Bien, vamos. Voy a ir mostrando cuáles han sido sus comentarios hasta el momento. Voy a ir compartiendo qué entendemos por duda. No veo a nadie conectado. Ahí sí, excelente. Les voy a compartir entonces sus respuestas. Pásenme mis audífonos para que puedan usar Zoom. Excelente. Ahí hay Vamos. 3 personas que ya han colocado sus comentarios al respecto. ¿Qué entendemos por DUA? Ajustes del diseño de clases, estrategia, adaptación, inclusividad, adecuación didáctica, planeación con objetivo, proyecto disciplinar, principio de accesibilidad, equidad, justicia social. Comencemos por estos 2 últimos conceptos. ¿Quién puso equidad o justicia social? ¿Alguien que quiera compartir, por favor? Karin. Yo en realidad no sé mucho del tema, pero al pensar en una educación para todos, esas son las palabras que yo asocio para todos en el fondo. Que no hay Excelente. ningún tipo de discriminación, sino que está pensado para todo tipo de personas que, aun cuando pueden estar diferenciadas por niveles, porque los objetivos son distintos en el colegio o en la universidad o en la básica,
aún así están dentro de los mismos parámetros, diría yo, con esas palabras. Súper, gracias, Karin. Bueno, yo creo que uno de los elementos a los que apunta precisamente el diseño universal de aprendizaje es que la educación efectivamente sea equitativa y permita la movilidad social, y al favorecer esos elementos, ¿cierto?, apunta precisamente a la justicia social. O sea, cuando la educación es un espacio donde todas y todos participamos, aprendemos y podemos, y son consideradas nuestras distintas trayectorias educativas, es cuando efectivamente estamos alcanzando, ¿cierto?, esas metas tan anheladas para la educación. Francisco, cuéntame, ¿qué es lo que sabes tú acerca del DUA? ¿Qué conceptos colocaste en el Menti? Yo puse adecuación didáctica, planeación con objetivos, no sé si me parece, y proyecto disciplinar. ¿Por qué estos son conceptos que tú vinculas al DUA? Bueno, el DUA históricamente no lo tengo contextualizado, pero en la práctica, por ser profesor de educación especial, durante algún tiempo he realizado adecuaciones curriculares como proyecto y plan de trabajo individualizado de cara a realizar ciertos ajustes en los contenidos de los planes y programas, ajustes a la didáctica o metodología del profesor, e incluso a través de recomendaciones de trabajo con padres de familia u otros profesores que son miembros de la comunidad educativa. Agrego yo esta parte, ejemplo, de proyecto disciplinar porque tengo entendido que el diseño universal de aprendizaje está planteado de alguna manera o guarda la visión de alguna manera de que debe de beneficiar, como podría ser también la propuesta curricular adaptada que manejamos acá en México, que es el término del instrumento metodológico por el cual atendemos a la población con requerimientos de educación especial, para beneficiar al grupo, a la generalidad del grupo, evitar la segregación de decir o la etiquetación e identificación de una sola persona que reciba ese beneficio y por eso traté de manejarlo de esa manera. Perfecto, muy bien, Francisco. Bueno, la adecuación curricular, ¿cierto?, es un mecanismo que nos permite, desde la mirada de un currículum que es flexible, tomar decisiones para aquellos niños, niñas y jóvenes que requieran un ajuste para alcanzar, ¿no es cierto?, y también acceder al aprendizaje. Por lo tanto, también es una muy buena herramienta que nos permite tomar decisiones con respecto a qué va a aprender, cómo va a aprender, cómo va a ser evaluado también un estudiante en función de sus características. Dentro de todas estas herramientas, como una de las cuales es la adecuación curricular, se encuentra, ¿no es cierto?, el diseño universal de aprendizaje. Y el DUA busca instalar esta mirada de la accesibilidad universal. Entonces, ese concepto es clave desde la lógica de entender el currículum como un fin, ¿no es cierto?, un objetivo que debe ser accesible, alcanzable para todos. Pero el DUA además incorpora un elemento que está muy vinculado también a la inclusión, ¿cierto? Y que tiene que ver con la eliminación de las barreras del contexto, ¿ya? El contexto educativo está lleno de barreras para los estudiantes, en términos del espacio, en términos de la organización de la sala, de con quién y cómo tiene que desarrollar una actividad, de cómo se acerca al aprendizaje. Pero fíjense que nosotros como profesores también nos transformamos en barreras para el contexto, ¿ya? Y la finalidad del diseño universal es que nosotros podamos ir eliminando las barreras del contexto, entendiendo que los niños tienen formas, y los jóvenes, los adultos también, todos tenemos formas de acercarnos al aprendizaje de una manera distinta. Entonces, quiero tomar un concepto que también ocupa Francisco acá, que tiene que ver con la planeación de objetivos o la planificación de las actividades. La planificación de las actividades debe tener, ¿cierto?, esta intención de asegurar la participación de todos y de todas, independiente de la condición cognitiva, social,
cultural, etc. Esas son elementos en el fondo, características de cada sujeto, pero que no deben influir negativamente en que yo pueda aprender, crear, pensar, compartir y construir con otros nuevos aprendizajes. Entonces, no es una tarea sencilla, ¿ya? Además, acá hay un concepto que también quisiera destacar, el principio de accesibilidad. Cuéntenme quién lo escribió y por qué también lo destaca, además de lo que yo he comentado. Yo lo escribí y considero que es el elemento transversal del DUA, ¿no? Además de no solamente que esté en las siglas, sino que eh, debe verse no solo a nivel curricular, sino en todos los escenarios donde hay una relación con otro, ¿no? En términos de servicios, productos, dice el tema, el currículo, los espacios y cómo permite que independientemente de las características, formas de ser y estar en el mundo de cada uno, pues podamos justamente Continúa, continúa. interactuamos. Entonces es como el elemento veo transversal del DUA y es como el que también, no solamente es del marco normativo, porque todo, hay muchas leyes, sabemos, de accesibilidad, sino que es como el eje, ¿no? Que orienta todo el proceso metodológico y demás. Exactamente. Súper. Bueno, la accesibilidad, ¿cierto? Eh, es uno de los pilares o quizá uno de los elementos importantísimos dentro de entender que la educación debe ser inclusiva y por lo tanto favorecer el acceso de todos. La accesibilidad apunta precisamente a que todos podamos acceder al proceso de aprendizaje. Ahora, el DUA como diseño surge, fíjense, de la arquitectura, desde la lógica, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos acceder a todos los espacios independiente, por ejemplo, de alguna característica física o de alguna limitación motora. Que los espacios sean accesibles. Hoy día en las ciudades también se está hablando y se está intencionando acerca de construcciones que sean accesibles para que una persona en silla de rueda o una madre con su hijo en coche pueda recorrer la ciudad y acceder a todos los lugares sin dificultades. ¿Sí? Esa misma base de pensamiento es el que se lleva a implementar en este mecanismo, ¿no es cierto?, para la enseñanza, en este diseño universal para el aprendizaje. Entonces, este es un enfoque que es didáctico, porque lo que busca es que el docente incorpore determinados principios y pautas que corresponden como estrategia para asegurar la participación de todos los estudiantes. Pero se sustenta además en las neurociencias. Y por lo tanto, es una invitación a entender que cuando estamos en una sala de clase, cuando estamos trabajando con otros, tenemos muchos cerebros distintos y muchas formas de acercarnos al aprendizaje de manera diferente. Rompe un poco con estos mitos desde las neurociencias de focalizarnos en los estilos de aprendizaje, sino que focaliza este proceso en entender cómo son las conexiones neuronales, ¿no es cierto?, que se generan para que podamos incorporar, relacionar y comprender aquello que estamos aprendiendo. CAST es el Centro de Tecnología Aplicada que lleva a cabo y que propone, ¿no es cierto?, determinados principios y pautas que se los voy a compartir. Yo dejé una carpeta ya compartida con Aldo para que les haga llegar esta presentación y también algunos documentos que les van a servir para ir profundizando un poco más en el lugar. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la intención que tiene el diseño universal de aprendizaje? Es poder aplicar, tal como dice aquí, pautas que se relacionan con estrategias para desarrollar la motivación, facilitar el acceso a la información y considerar distintas formas para que los alumnos puedan expresar sus conocimientos. Aquí hay 3 elementos que son claves. La motivación, que es evidentemente esencial para poder aprender, cómo yo motivo a los estudiantes, cómo los implico en el proceso de aprendizaje, de qué manera también facilito que accedan a la información
de manera clara, focalizada, que puedan ordenar sus procesos cognitivos y por otro lado que puedan dar respuesta de manera diversa a los aprendizajes que están alcanzando. No sé si recordarán cuando nos encontramos por primera vez ya hablábamos acerca de lo importante que es la mediación para el aprendizaje. Estas preguntas, ¿no es cierto?, mediadoras que desde Feuerstein nos proponen para poder ser mediadores en el aula. La mediación en el aula es una excelente también estrategia para poder verificar que los estudiantes no solamente están participando activamente, sino que, tal como dice aquí, yo puedo verificar que el acceso a la información sea la correcta. Entonces, cuando diseñamos con diseño universal, con DUA, una clase, pero además incorporamos la mediación cognitiva desde Feuerstein, entonces tenemos muchas más posibilidades de que nuestros estudiantes aprendan. Y aprendan de manera significativa, con sentido, involucrados en su proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que implica o qué es lo que en el fondo requiere trabajar con diseño universal? Les contaba que el DUA parte de la base que nosotros tenemos que eliminar las barreras del entorno, las barreras del contexto. Y en una sala de clase o en un espacio educativo cualquiera, las barreras pueden ser muchas. Una barrera, por ejemplo, puede transformarse puede ser una situación muy cotidiana, como cuando me siento muy alejada de la pizarra de la proyección y la luz que ingresa a la sala impide que vea con claridad la letra, la información que se está proyectando. Se transforma eso en una barrera porque no logro integrar a mi sistema toda la información que requiero para poder comprender aquello que estoy aprendiendo. Las barreras pueden estar puestas también por la interacción que tengo con el profesor, por cómo explica, por el uso de recursos audiovisuales, porque el video no se vio bien, porque la letra es muy pequeña. O sea, las barreras acá pueden ser múltiples, tanto en la presentación como en las instrucciones que también un docente le entrega a su alumnado. Porque pueden ser confusas, pueden ser, ¿no es cierto?, poco claras en su comprensión y por lo tanto afecta la ejecución. Conectemos esto, vamos recordando un poco lo que habíamos hablado, ¿cierto?, de cuando hablamos de Feuerstein y nos hablaba de los procesos cognitivos de entrada, de elaboración, ¿no es cierto?, y de salida de la información, que nosotros tenemos que ir mediando en cada uno de estos procesos cognitivos. Bueno, para eliminar estas barreras no solamente tenemos que mediar, tenemos que entender que todos los recursos que utilizamos y todo aquello que decimos tiene un sentido para el aprendizaje, pero tiene que ser lo suficientemente claro y adecuado para que todos los estudiantes se acerquen a la meta que yo he planificado dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? La barrera no está en el estudiante. No es un impedimento, ¿cierto? El que yo tenga un determinado diagnóstico o una determinada condición, porque las barreras están en el contexto. Todo sujeto tiene, por tanto, la capacidad de aprender. Y cuando nosotros entendemos que en nuestra sala, en nuestra aula, todos pueden aprender porque todos tienen las capacidades de manera diferenciada, ¿cierto? De manera distinta, todos se acercan al aprendizaje a través de diferentes rutas y caminos. Entonces yo tengo que pensar en una forma de entregar el conocimiento donde ellos participen, donde efectivamente haya una lógica de accesibilidad, porque yo soy como profesor el medio, el puente, perdón, entre mis estudiantes y el nuevo conocimiento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la lógica aquí? Es la necesidad de transformar las condiciones del aprendizaje, condiciones que sean favorables para todos y para todas. No queremos transformar al aprendiz, queremos mirar a nuestro estudiantado como es, con sus características, con sus potencialidades, con todas las capacidades que tiene. Y desde ahí, ¿no es cierto?, diseñar espacios y experiencias de aprendizaje que efectivamente sean significativas.
El DUA además entiende que trabajamos con un currículum que es discapacitado. Siempre hemos hablado en educación que el currículum es flexible, ¿cierto? El currículum es flexible, por lo tanto, lo puedes adecuar, puedes implementar una adecuación curricular, una adaptación, etc. Puedes ajustar los recursos, puedes disminuir, bajar un poco la habilidad, hacer ajustes en los contenidos. Pero cuando nosotros entendemos que el currículum es el discapacitado, cambia la forma en que nos acercamos a él y la forma en que lo utilizamos para el aprendizaje. Desde la mirada de la propuesta que hace este centro tecnológico, el currículum está discapacitado frente a quién puede enseñar, qué es lo que puede enseñar y cómo puede enseñar. Veamos por qué. Fíjense que se plantea que los currículums están discapacitados en relación con a quién pueden enseñar, porque el currículum siempre, o las medidas que vamos a implementar desde la lógica curricular, son para los extremos de los estudiantes, ¿ya? Los que están superdotados, ¿no es cierto?, o poseen altas capacidades, o aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que hacemos? No están los currículum diseñados para poder atender a la diversidad estudiantil. Cuando estamos y pensemos qué es lo que sucede, por ejemplo, en la escuela. El profesor en la escuela lo que hace es tomar el currículum y decir, esto es lo que tengo que enseñar, esta es la habilidad, este es el contenido, ¿no es cierto? Y lo tengo que desarrollar de determinada manera. Y frente a eso, elabora una planificación determinada. Pero no toma el currículum para poder llegar a todos sus estudiantes, para poder dar una respuesta a aquellos estudiantes que tienen talento y a aquellos estudiantes que tienen también necesidades educativas, ¿no es cierto?, especiales. El currículum también está discapacitado frente al qué se puede enseñar, porque el foco finalmente se ha perdido desde la lógica de entender lo importante que es el desarrollo de las habilidades. Y desde ahí también enseñar estrategias para que nuestros estudiantes no solamente lean, sino que aprendan a leer, escriban, pero aprendan a escribir, aprendan a desarrollar las ideas, se involucren en el proceso. Seguimos en un sistema educativo donde todo el aprendizaje es tremendamente memorístico y hemos ido dejando de lado la necesidad de que nuestros estudiantes evalúen, implementen, desarrollen habilidades de orden superior y desarrollen también la creatividad. No sé cómo será en sus países, pero hoy día, lamentablemente, cada vez menos tenemos música, cada vez menos hay arte, cada vez menos hay espacios de reflexión, de creatividad, de juego, porque el currículum está puesto en el contenido, el foco está puesto en el desarrollo de un aprendizaje memorístico y no en el desarrollo de las habilidades. Y además, el currículum está discapacitado en relación al cómo se puede enseñar, porque también estamos replicando los mismos modelos tradicionales, ¿ya? Donde queda de lado, donde quedan fuera, ¿cierto?, las posibilidades de desarrollar a la habilidad por sobre el conocimiento más duro, conceptual, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que podamos enseñarle a nuestros estudiantes distintas formas de relacionar la información, distintas formas de ir modelando el conocimiento y el desarrollo de estas habilidades. Desde esta perspectiva de que el currículum está discapacitado, es que surge el diseño universal de aprendizaje, precisamente para romper con estas dificultades y estas barreras que históricamente han estado presentes en nuestra educación. ¿Qué es lo que plantea entonces el diseño universal? Plantea que tenemos que mirar a nuestros estudiantes no desde la discapacidad, no desde el diagnóstico, no desde este estilo visual, kinestésico, porque eso están todos. Todos aprendemos, ¿no es cierto?, de diferente manera y necesitamos tocar, sentir, involucrarnos, oler, etcétera, movernos también. Sino que entender que tenemos que pensar en implementar estrategias que efectivamente estimulen las conexiones neuronales de nuestro cerebro. Entonces lo que busca, lo que plantea el DUA, al
utilizar toda la riqueza que nos entrega las neurociencias, es que no hay una sola forma de aprender, pero siempre debemos pensar en estimular y en trabajar sobre 3 redes cerebrales que son primarias. La red del reconocimiento, la red estratégica y la red afectiva. Es decir, el qué del aprendizaje, el cómo del aprendizaje y el por qué del aprendizaje. Y cuando trabajamos desde el qué, el cómo y el por qué, activamos diferentes zonas de nuestro cerebro. Sabemos que las emociones son claves para poder aprender más. Cuando algo nos motiva, cuando algo nos mueve, nuestra actitud al aprendizaje es distinta. Y lo que nos plantea el DUA es que para poder hacer que nuestros estudiantes se transformen en aprendices expertos, deben ser aprendices decididos y motivados. Pero un aprendiz no es un aprendiz decidido y motivado si no tiene la posibilidad de involucrarse en la tarea, si no tiene la posibilidad, ¿cierto?, de tomar decisiones con respecto a lo que va a aprender, si no tiene la posibilidad tampoco de tomar decisiones sobre cómo va a ser evaluado. Entonces, cuando nosotros hacemos este cambio, estamos trabajando sobre esta zona neuronal, que es la zona, ¿no es cierto?, afectiva, que mueve las emociones y que permite que el estudiante pueda acceder, pueda construir y pueda internalizar el aprendizaje. Y esto está pensado para que lo podamos implementar en los distintos momentos de una clase. Ustedes en su trabajo debían, ¿no es cierto?, pensar en una planificación con un inicio, con un desarrollo, con un cierre. Cuando nosotros planificamos el inicio, tenemos que optar por captar el interés de los estudiantes para efectivamente activar la red afectiva. Pero junto con activar esta red, también necesitamos activar la red, ¿no es cierto?, del qué del aprendizaje, el reconocimiento, la forma en que se está representando la información. Y por lo tanto trabajamos sobre la percepción, es decir, vamos a motivar, pero vamos a motivar con un material que sea visualmente llamativo, que esté bien elaborado, que permita que todos puedan, ¿no es cierto?, recopilar perceptivamente la información que es relevante. Y por otro lado, vamos a trabajar con distintas formas de expresión. Y eso quiere decir que vamos a motivar la incorporación de esta actividad física a través de diferentes formas de respuesta. Cuando trabajamos ya durante el desarrollo, ¿no es cierto?, en esta práctica guiada y la práctica independiente de una sesión de clase, tenemos que tener también presente que debemos activar estos 3 principios. Nuevamente es importante que el estudiante se sienta motivado, y eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos promover entre los estudiantes la colaboración para alcanzar una meta y un resultado. El trabajo colaborativo entre distintos estudiantes. Pero también voy a preocuparme de que haya un lenguaje que sea claro, que el uso de símbolos sea mediado para aclarar el significado, para aclarar los conceptos. Por lo tanto, voy a estar mediando, ¿no es cierto?, en aquella información que yo estoy utilizando para que él construya una tarea, ejecute. Y finalmente, tengo que siempre estimular el cómo del aprendizaje usando diferentes formas de comunicación, de construcción, etc. Porque entendemos que no hay una única manera de representar o de expresar lo que he aprendido. Y lo mismo pasa con el cierre o la consolidación del aprendizaje. Necesito, ¿no es cierto?, promover la autorregulación, promover las altas expectativas que tienen mis estudiantes. Desarrollar, por ejemplo, la autoevaluación. No es frecuente que en las escuelas se trabaje desde una mirada donde el estudiante pueda autoevaluar su aprendizaje. Estamos acostumbrados a ser nosotros quienes evaluamos. Y este espacio lo que busca es abrir ese proceso de evaluación entendiendo que también los estudiantes pueden coevaluar, autoevaluar y recibir una heteroevaluación
de su proceso, pero involucrarlos en esto. Por ejemplo, qué interesante sería que ellos nos ayudaran a construir, ¿cierto?, los criterios, los indicadores de evaluación, para implicarlos de esa manera en el proceso de aprendizaje y en su forma de ir midiendo y monitoreando el proceso que están llevando a cabo. Es muy importante desde esa lógica también activar siempre la red del qué del aprendizaje para poder involucrarnos y asegurar la comprensión de la información. Y finalmente, utilizar, ¿cierto?, la mirada desde la función ejecutiva para poder facilitar el uso, ¿no es cierto?, de una planificación adecuada, de una respuesta bien elaborada, de una conexión con aquello que estamos desarrollando dentro de la sala de clase. Aquí aparecen una serie de estrategias, yo se los compartí, y cada una de ellas lo que busca es lo que está aquí en la meta, tener aprendices expertos, que son decididos, que son motivados, que son ingeniosos, que saben dónde está lo esencial, lo importante de una tarea. Y por supuesto que son estratégicos y dirigidos a la meta. No puedo pensar en enseñar a un estudiante independiente de la edad que tenga si no le digo, ¿no es cierto?, si no modelo cómo puede alcanzar esa meta. De lo contrario, el nivel de frustración claramente aumenta y eso es una barrera para el aprendizaje. Bueno, esto es como un barrido bien rápido, pero no sé, Aldo, si alcanzo a mostrar un video, ¿es posible? Quiero compartir con ustedes un video, voy a mostrar solamente una parte pequeña para que lo podamos, y que habla precisamente de lo importante que es, ¿no es cierto? Acá está. ¿Me confirman si se escucha? Vamos a escuchar solamente algunos minutitos.
quería compartir con ustedes este breve extracto de la presentación de David Bueno. Está en la presentación también el link, si les interesa después verlo con mayor profundidad. Además tiene varios videos que son muy interesantes en relación a cómo se implementa la neurociencia en educación. Pero aquí hay varias cosas que son interesantes y que están directamente vinculadas con el diseño universal. Con esta mirada, ¿cierto?, de entender que aprendemos en función de experiencias que tienen sentido, que tienen un significado. El aprendizaje no es una cuestión que está encasillada en una estructura como lo hemos tenido nosotros siempre, desde una mirada muy asignaturista, muy, ¿no es cierto?, estática. El aprendizaje es integral. Por eso hoy día, sobre todo, es tan importante generar esos espacios que permitan articular el conocimiento para que tenga sentido. Todos nos hemos preguntado para qué nos sirve algo que estamos aprendiendo. Sobre todo en el colegio, los niños nos dicen, ¿para qué me sirve esto si después no lo voy a utilizar? Bueno, cuando yo le doy ese sentido de significancia, empiezo a eliminar también barreras del contexto y empiezo también a motivar a los estudiantes para que logren integrar un nuevo conocimiento, pero sobre todo para conectarlo con esas experiencias previas. Siempre en educación hemos hablado de lo importante que es considerar las necesidades y las características de nuestros estudiantes para diseñar una experiencia de aprendizaje. Pero la verdad es que no siempre lo hacemos. Está muy lejos eso de ser una realidad en cualquier contexto académico, porque finalmente mucho de lo que se enseña tiene que ver más con lo que le gusta y le acomoda al profesor. Y por lo tanto tiene también mucho que ver con lo que el profesor hace continuamente en su proceso, ¿no es cierto?, de enseñanza, aquello que le ha dado buenos resultados. El desafío del diseño universal es precisamente romper con esa estructura rígida y con entender que sobre todo las emociones son el elemento canalizador, ¿no es cierto?, que precisamente mueve, agiliza, involucra al estudiante en su proceso de aprendizaje. Sin motivación y sin activar estas redes afectivas, difícilmente vamos a alcanzar, ¿no es cierto?, que los estudiantes crean en nosotros cuando estamos enseñando. Nosotros nos conectamos con los docentes, ¿sí o no? Yo creo que, y nos pasa en todos los momentos y en todas las edades, cuando creemos en la persona que estamos escuchando, con la que estamos construyendo un aprendizaje nuevo, es muy distinto a cuando simplemente que lata, que fome, no me gusta, no le encuentro sentido a esto que estoy aprendiendo. Y eso no hay que perderlo de vista, porque la verdad es que requiere de la pericia del profesor, no para hacer en una sesión de clase muchas cosas distintas, sino que para pensar en una trayectoria diversificada de aprendizaje, para poder ir variando los recursos, la forma de mediación. Cuando David Bueno habla, nuestras estructuras cognitivas van cambiando, se van integrando a través de estas nuevas conexiones neuronales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aseguro que mi estudiante tenga y viva diferentes experiencias de aprendizaje a través de formas distintas de enseñarle? Y cuando a eso, yo no puedo dejar de conectarlo con Feuerstein, cuando a eso le incorporo intencionadamente una forma de mediación, ¿no es cierto? Voy mediando el aprendizaje con significado, trascendencia, entonces el sentido y esa experiencia de aprendizaje se vuelve mucho más real y rica. No sé si tengo más tiempo, Aldo, o estamos ya a la hora. Sí, Dime Carol, tú. dale nomás, porque no Vale. sé, Sadir aún no se ha conectado, entonces dale nomás. Súper. Voy a continuar, pero voy a continuar con otro video. Si es que está muy ¿Se interesante. puede? Sí, dale nomás.
Les voy a mostrar otro video que es muy, que ustedes lo han visto seguramente porque han visto la película, pero quiero que sobre eso después podamos comentar, eh, que vayamos haciendo la conexión con la sala de clase, ¿ya? Entonces, ¿les parece? Bueno, ¿por qué traje a Kung Fu Panda a, a mostrarles esta escena?
yo creo que grafica mucho de lo que estamos hablando. Hay un desafío y las clases y las aulas deben propiciar desafíos cognitivos para nuestros estudiantes. Un desafío cognitivo ayuda a la implicación, ayuda a que se involucren, a que sean efectivamente protagonistas. Yo creo cuántas veces nos hemos dicho nuestros estudiantes deben ser los protagonistas de la sala de clase, y eso no es así en la realidad. El desafío cognitivo nos ayuda a que sean efectivamente los protagonistas. Pero además hay una valoración desde tus características y por lo tanto diseño, el maestro tuvo que diseñar, ¿cierto? Una forma, un camino distinto para que Kung Fu Panda terminara adquiriendo y desarrollando todas esas capacidades que él tenía. Esas habilidades están en él, pero hay que buscar el camino y la trayectoria para que alcance la meta. No sé si les habrá sentido, así que me gustaría escucharlos también. Eh, ¿Cómo nos transformamos un poco en este maestro eh, de tantos y tantos niños y niñas y jóvenes? ¿Qué creen ustedes que nos falta por hacer? ¿O por dónde empezamos también? Me gustaría escucharlos. Carol, bueno, sabes que mientras veía el video yo pensaba en que es imprescindible conocer muy bien al estudiante, cuál es su gusto, porque claro, él dijo, con esto es que te voy a entrenar y le mostró la comida, ¿no? Entonces, si no conocemos bien a nuestros estudiantes, pues no vamos a saber cómo abordarlo o cómo planear todas nuestras estrategias y nuestras acciones para lograr un aprendizaje. Entonces creo que por ahí deberíamos comenzar. Eh, yo pensaba en mi estudiante con discapacidad intelectual, porque claro, muchas veces decimos, bueno, es un desafío cognitivo, eh, a veces creemos que es mucho más fácil para estudiantes regulares, pero ¿cómo lo aplicamos a la educación especial, no? Entonces, era muy similar, porque pensaba en mi estudiante y yo decía, bueno, cuando vamos a hacer un jugo y estamos trabajando habilidades de la vida diaria, y a través de un juego le digo, y vamos a realizar un jugo, ¿y qué necesitamos? Ah, pero se olvidó la licuadora. ¿Y cómo? Oye, ¿cómo entonces nos tomamos el jugo? Tenemos el vaso vacío. Dejé de escucharla, uy, soy yo solamente. Hola, no, se ¿Yoseli? le pierde el audio a Jocelyn. Sí, sí. Se le fue la audio. Bueno, pero excelente el planteamiento de Yoselis, porque finalmente pensamos, damos por hecho que un estudiante, por su condición cognitiva, sus características cognitivas, no va a poder ser capaz de enfrentar un desafío y resolver una problemática. Pero el aprendizaje desde el planteamiento de un problema es mucho más efectivo y más significativo que simplemente decirle qué hacer y cómo hacerlo. Tenemos que arriesgarnos a tomar esas decisiones. Son necesarias en pedagogía. Yajaira, Diana, Karin, Francisco, ¿qué les pareció? Cuéntenme si les hace sentido. Estaba yo compartiendo una clase con profesores en la ciudad de Puebla y con algunos estudiantes les comentaba, ¿no? Estas son las rúbricas a evaluar. Una serie de puntos con una ponderación en específico, unas características de un trabajo final. Curiosamente, la propuesta surge en función de, a ver, vamos a conversar, vamos a platicar y de qué manera, de alguna manera, y de qué forma o de qué manera podríamos llegar nosotros a considerar esta evaluación, una coevaluación, una autoevaluación y la evaluación a través de la rúbrica. Al final a los compañeros no es que no pudieran, sino que les costó de repente. Nos cuesta de repente evaluarnos, autoevaluarnos, asignarnos un número, hablando de una cuestión numérica en cuanto a calificaciones. Pero lo que más me llamó la atención es de que esperaban de alguna manera del profesor, de parte mía, que pudiera yo brindarles ya en un determinado momento
un instrumento construido que les dijera, este es el criterio de logro, este es el criterio por el cual yo te voy a medir, por el cual yo voy a observar. Se las cambio y les digo, no, lo van a construir ustedes. Ustedes van a partir de todo lo que hemos revisado, todo lo que hemos avanzado, y van a ir puntualizando cada una de estas ponderaciones. Al final son 30 puntos que hay que observar. Sin embargo, bueno, yo quiero que lo pasaron 2 semanas, no hubo esta retroalimentación más que de 2 compañeras. Y me decían, ¿sabe qué, profesores? Que estamos acostumbrados a que se nos pueda brindar ya el parámetro por el cual se nos va a evaluar. Y yo creo que en la experiencia a muchos profesores nos basamos en un plan de estudios, nos basamos en esta manera en que hemos aprendido, en que se nos ha venido inculcando un sistema de evaluación, un sistema de clase ya estandarizado. Y dudosamente nos cuesta. Esto lo traigo a colación por 2 motivos. Me preguntaba yo ahorita, bueno, ¿cómo desaprendemos verdaderamente los profesores? ¿Cómo dejamos de lado eso que hemos adquirido en algún momento determinado, sea por nuestra formación inicial, sea por la práctica de vida, por este medio convencional, salón, clases, alumno, profesor, demás compañeros, tareas, libros, actividades, etc.? ¿Cómo dejamos de alguna manera ese convencionalismo un poquito de lado cuando 15, 18, quizá 22 años hemos pasado en la escuela, en un sistema específico de escolarización? Y no queda otra más que adaptarse. Yo me tuve que adaptar en este punto de decirles, a ver, cada una de las ponderaciones son 5 puntos, ya no 10. Cada una de las ponderaciones va a valer 6 puntos para que dé un total de 30. Vamos a ir platicando conforme van pasando los días y eso mueve de alguna manera la dinámica, los tiempos, pero también creo que eso permite a las personas reconsiderar también la propia postura, hablando de posgrado, claro está, ¿no? Pero cuando hablamos de niños en educación básica que prácticamente están en el rumbo que nosotros podríamos considerar aprendiendo de nosotros en un gran margen, híjole, dejamos de lado quizá los intereses propios, ¿no? Y eso quizá nos orilla a veces a elegir un contenido sí, un contenido no, pensando que el primer contenido que elegimos es el ideal. Y el contenido que quizá dejamos de lado, ese no le va a servir o no lo va a utilizar, hablando de esta adecuación, ¿no? Digo, en el video al final, el panda se da cuenta que necesita seguir entrenando, ¿no? Que a pesar de que supera al profesor, necesita seguir entrenando, pero no porque no sepa, sino porque hubo la creación de una condición específica de aprendizaje para que el panda, para que el estudiante descubriera ese canal por el cual aprenden. Y digo, hablando de glotones, era la comida acá. Claro. Bueno, por ahí Cada va uno mi tiene, intención, ¿no? pero en el fondo debe existir una validación, un reconocimiento de aquellas motivaciones. Porque Exacto, la motivación. claro, cuando todos nosotros hemos alcanzado una meta y nos sentimos altamente motivados, contentos, satisfechos con haber alcanzado un buen resultado, haber alcanzado ese aprendizaje que tanto buscamos, nos hace sentido y nos abrimos a seguir aprendiendo. Y lo que tenemos que cautelar es que nuestros estudiantes quieran seguir aprendiendo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, ya estamos en el tiempo y está la profesora también conectada. Bueno, Carol, como siempre, estupenda la intervención, muy clara, muy práctica, y me encantó el video. El video que mostraste, el del profesor, el neuropsicólogo, como que dio pistas muy significativas para entender como esto del duda, porque a veces no se termina de entender esta relación con las estructuras cerebrales. Así que nada, más que nada agradecerte por estar acá. Yo vi que tú me mandaste vía WeTransfer los materiales, yo los voy a compartir con los chicos después. Así que nada, muchísimas gracias, Carol. Y Muchas ahora gracias. a ti, vamos a dar paso.